La 57 de Jerez de la Frontera. Vamos a ir hasta ahora desde la Plaza del Mercado, bajaremos por San Ildefonso, iremos a Benavente Bajo, también la Plaza Basurto, Benavente Alto, y luego volveremos hacia Cabezas para llegar al final a la plaza y a la iglesita de San Lucas. Es por tanto un poco el barrio entre San Mateo y San Lucas. Hemos ido viendo el Jerez de los Bordes y poco a poco, a lo largo de 57 lecciones, hemos ido entrando en el viejo Jerez. Ahora ya estamos en lo que considero yo la ciudad más antigua de Jerez. Una ciudad que en mi opinión es una gran ciudad romana, a pesar de que los arqueólogos digan que no encuentran hallazgos significativos, y que el urbanismo no puede ocultar, que hay una trama ortogonal en ella. En esta lección nos vamos a centrar, por tanto, ya en lo que sería el cuarto, el cuadrante noroeste, por así decir, de esa ciudad que yo creo que es una gran ciudad romana, esta zona de aquí. Si vemos los planos antiguos, los dibujos antiguos, este dibujo del siglo XVI, precioso de Jerez, vemos que, aunque hay algunas incorrecciones, vemos que esta sería la iglesita de San Lucas. Ahí tendríamos San Mateo. Como veis, las distancias no están muy ajustadas porque realmente están más separadas. Ahí estaría la plaza del mercado. Ahí vemos San Juan de los Caballeros. Y aquí aparecen unos murallones que da la impresión que sería como el límite de la plaza Belén cuando ya cae el resto de la ciudad, cae ya hacia el arroyo. Ya veis que el arroyo no está muy bien situado aún porque parece que nace en la plaza Compañía y realmente nacería en la plaza del Banco, aunque había otro barranco que sí que nacía más en torno a donde luego iba a estar el Carmen. Pero bueno, es un dibujo que nos ayuda muchísimo y que a lo mejor profundizando más en él acabaríamos descubriendo muchísimas más cosas del Jerez de esta época. Aquí lo tenemos un poquito más diferenciado. Fijaros que ahí tenemos San Mateo con una torrecita sobre ese machón enorme de la gran cabecera, y aquí aparentemente estaría nuestro San Lucas con una gran torre. Ya veis, una gran torre y el resto del ábside que se vería ahí. En este otro dibujo, sin embargo, San Lucas aparece con una cubiertita muy pequeña y esa torre que hemos visto antes aparece allí. Digo, esa torre sería quizá San Blas, sería San Ildefonso. No coincidiría, por tanto, esa torre que hemos visto con San Lucas. Bueno, es un enigma que dejamos para... También otros dirían, bueno, esa torre es la de San Mateo y este es San Lucas, porque este es ya San Marcos. Bueno, como veis, hay una cierta discusión aquí. Aquí tenemos San Lucas con un dibujo de torre. Alguien puede decir, bueno, esto es todo muy simbólico, pero fijaros, San Dionisio tiene dos torres. San Mateo, en cambio, tiene la torre muy bien donde está probablemente situada sobre ese machón. Y San Lucas aparece con una torrecita hacia el lado izquierdo. No sabemos qué de cierto podrá tener este dibujo. Este es el plano de Madoz, un plano buenísimo en que nos vamos apoyando mucho. Fijaros que aquí está nuestro San Lucas. Esta es la zona que vamos a recorrer. Ahí estaba la capillita de San Mateo el pequeñito, que era una capilla de San José. Ahí tenemos la capilla de San Ildefonso, que tampoco está, y el gran convento de la Plaza de Belén, también desaparecido. Es decir, que como veis, también faltaría aquí el Hospital de San Blas, que ya aquí ha desaparecido. Como veis, estamos en este cuadrante, que es el que vamos a recorrer hoy. Y este plano precioso, fijaros que ahí se nos ve nuestro San Lucas. Fijaros que ahí ya se ve esa semitorreón, semicampanario que tenemos ahí. Tenemos la placita de San Lucas. Tenemos desde la plaza del mercado, ahí tenemos San Mateo, las grandes bodegas que ya lo están invadiendo todo. Y ahí aparece la plaza de Belén muy pequeñita, porque ahí tenemos, creo yo, que ese es el convento de Belén. Fijaros cómo que bien está dibujado todo aquí. Y en este plano del año 26, pues ahí vemos nuestro San Lucas, vemos la placita de Belén pequeña aún, y la calle Cabezas, la plaza del mercado es Julián Cuadra, bueno, San Ildefonso, Basurto. Bien, ahora viene quizá lo más importante, mis hipótesis sobre
en qué ciudad vamos a recorrer. Fijaros que una posibilidad primera es, basándose en las trazas, luego os explicaré en base a qué, podría existir una ciudad romana cuyos límites claramente el plano los detecta más o menos por aquí, desde el arroyo, que sería el foso sur, hasta un poco antes de la calle Francos. La calle Francos sería un paseo de ronda exterior a la ciudad romana. La Plaza San Juan estaría a la esquina de la ciudad romana, y luego la Plaza del Mercado sería también un borde entre la primitiva castro, probablemente tartésico, que estuvo en San Mateo, y al pie del cual, como hacen muchas veces los romanos, eso se puede estudiar en muchísimas ciudades de Europa, como respetaban muchas veces el poblado prerromano y se colocaban a sus pies, porque el poblado prerromano solía estar en una cota un poco más alta. Entonces, ¿dónde estaban los ejes de esa ciudad romana? No sabemos aquí dónde estaría el límite, lo veremos, lo estudiaremos luego, pero los ejes solían estar, por supuesto, en el punto central. ¿Hay alguna calle que pueda indicarnos la presencia de estos ejes? Pues bueno, la averiguaremos luego, pero fijaros que aquí está, ahí está el palacio que lo veremos luego, el palacio de Campo Real. En esta, ¿veis? Por aquí parecería que iría más o menos uno de los ejes, podría ser el límite de esta calle o la que viene un poquito más abajo, que la seguiremos luego, y este eje, pues también fijaros que podría ser el eje que pasa delante de la Plaza San Lucas y también delante de la Plaza Belén. Ya lo iremos viendo. Otra posibilidad es que no avanzase tanto la ciudad romana, sino que su límite estuviera en San Ildefonso, que subiese un poquito, esto parece que está bastante claro, el límite más o menos de la ciudad romana, yo creo que puede venir al pie de la Plaza del Mercado, o aquí o un poquito más abajo, rodeando la Plaza San Lucas, y como veis aquí realmente siempre mantenemos más o menos el mismo límite. Como veis, las dudas pueden estar aquí. Los ejes más o menos se mantendrían, como veis aquí pasaría el eje delante del Palacio de Campo Real y el Palacio de los Dávila, pero bueno, todo esto son hipótesis. Otra posibilidad, como veis, es que fuese un poquito más grande, que abarcase un poquito más arriba. Aquí, como veis, la línea norte de la ciudad la he movido un poquito en torno a la calle Cabezas, la discoteca Bereber que hay ahí. Por ahí podría ir la línea de la muralla, o bien ir un poquito más arriba, entrando ya en la plaza de mercado. Otra posibilidad es esta, que es aún, bueno, es muy parecida. Este sería el mercado que se forma entre las dos ciudades, al sur de la ciudad tartésica y entre la ciudad romana y la ciudad tartésica. Por eso, este mercado, que nunca es lógico en Jerez, los mercados en Jerez nunca están hacia el noroeste, nunca, pero si realmente hubiera una ciudad aquí en San Mateo, sería la misma secuencia. Entonces sí que el mercado estaría al sureste, como luego va a estar el mercado al sureste aquí, como luego va a estar el mercado en la Plaza Arenal al sureste. Es decir, seguiría la dinámica, y Roma lo que hizo fue asumir ese mercado en el encuentro de las dos ciudades. Aquí, como veis, el eje lo muevo un poquito más, vendría delante de San Lucas, no pegado a esta pared, y también lo he movido un poquito más abajo, quizá ya llegando, acercándome un poco al eje de la calle Basurto. Luego, ¿qué sucedió? Luego pasa en todas las ciudades romanas, que tras la caída del Imperio Romano se deshacen muchas de las manzanas, a veces se abandonan, y los caminos empiezan a cruzar en diagonal las manzanas romanas. Un historiador del urbanismo, Jean Passigny, afirma que cuando muchas ciudades romanas se destruyen, curiosamente los escombros de las fachadas caen en las calles y las nuevas calles se abren por donde estaban los patios de las casas romanas, porque había menos escombro. Una teoría curiosa que vendría a decir que los ejes modernos pasan por los patios de las casas romanas, de manera que habría que desplazar todos los ejes para entender cómo pudo ser la ciudad romana. Luego hay un tema muy bonito, que es que toda ciudad romana tiene un elemento de refuerzo, que es el pretorio. Es una especie de castillo que se coloca siempre en una de las esquinas. Es el lugar donde vive el jefe de la guarnición, y que al final es considerado como el último reducto en caso de que la ciudad sea tomada por el enemigo. Ese pretorio
donde muchas veces en ciudades más grandes es donde aparece la catedral, porque quizá ahí se producen los primeros martirios, suele estar siempre pegado a la muralla y en un punto muy estratégico. Fijaros que, por ejemplo, aquí, que hablamos de si estaría aquí, este es un punto rarísimo para un pretorio, porque es un punto muy bajo, puede ser atacado desde muchos puntos altos, con lo cual esto es descartable. ¿Podría haber estado aquí, en este palacio de la calle Francos? ¿Podía estar aquí, en la zona norte de la ciudad, donde vimos ese gran palacio que las leyendas dicen que tenía fosos y torreones? Pues sí, este sería un punto, porque es un punto alto, un punto dominante, como veis, sobre el resto de la ciudad. O podía estar también aquí. Fijaros que aquí enseguida comienzan ya los barrancos que caen hacia el suroeste, perdón, donde estaría el convento de Santo Espíritu. Pero este es un punto raro porque la ciudad aquí ya empieza un desnivel de caída. No lo sé. Da la impresión que las hipótesis más lógicas serían hacia aquí. En muchas ciudades está hacia el norte, el pretorio. Este sería quizá un punto donde está ese palacio que vimos en otra charla. Y luego la siguiente pregunta es, ¿dónde estaría el foro? El foro normalmente en la ciudad romana está en el eje de sus cruces, de sus ejes principales, y viendo las dimensiones que creo que la ciudad tiene, pues el foro estaría cercano en el entorno de la Plaza Belén. Pero también es posible, muchas veces el foro se traslada a veces a la cercanía del pretorio y muchas veces suele haber un templo. Fijaros que en este caso, por ejemplo, imaginaros que hubiera un foro, aparte que había más de un foro, había un foro comercial, otro foro donde había un foro religioso. Fijaros, imaginar que San Lucas sea un pequeño templo romano, un poco todo lo está insinuando, el zócalo en el que está situado, la dirección que tiene, que no es dirección ni musulmana ni cristiana, sino que sigue las líneas de la ciudad romana. También pasa lo mismo con San Juan. Fijaros que no sigue la dirección cristiana, tampoco, bueno, podría seguir la musulmana si es el sureste. Entonces podía haber en torno a la Plaza San Lucas un pequeño foro religioso con un templo que sería el posterior San Lucas. Como veis aquí ya las diagonales que he dibujado irían cruzando, rompiendo ya la trama romana. Y bueno, si ahora hago lo que dice Jean Passigny ha escrito libros sobre las ciudades europeas del Camino de Santiago, preciosos. Él inventó un sistema, sobre todo porque ya había planos catastrales, ya empezaba a haber fotos aéreas con definición. Entonces él ideó un sistema que era hacer un barrido para ver qué líneas había paralelas. Eso le detectaba enseguida ciudades medievales, que son claramente siempre ciudades muy alargadas y rectangulares, con un único eje, ciudades ortogonales, que eran ciudades romanas, y aquí, por ejemplo, enseguida uno detecta que hay una serie de líneas paralelas y de líneas perpendiculares a 90 grados, que es imposible que aparezca de manera natural. Siempre que veáis esto, estamos sobre una grande o pequeña ciudad romana, sobre un campamento romano que luego muchas veces se transforma en ciudad. Fijaros que la mayoría de líneas son paralelas en toda esta zona de Jerez, ya no hacia San Mateo, ya no hacia aquí hacia el norte, tampoco hacia otros puntos, pero fijaros cómo aquí se concentra una gran densidad de líneas paralelas. Fijaros que es en torno a San Lucas, en torno también a la calle San Ildefonso, a toda esta zona de aquí, a la calle Basurto, al Palacio de Campo Real, al Palacio Dávila. Fijaros que aquí hay como un resto de lo que fue la ciudad romana de Jerez. No me cabe ninguna duda. Bien, pues vamos a empezar a recorrerla partiendo de Plaza del Mercado, San Blas y San Ildefonso. Aquí tenemos la Plaza del Mercado, la vimos en otra lección, y ahí tenemos ese límite que siempre considerábamos que daba la impresión que era el límite de una ciudad. Y así lo creo. Creo que esto más o menos deformado está indicando que ahí iba una muralla de una ciudad romana que se situó al pie de la ciudad que estaba en San Mateo, que era un pequeñito castro tartésico. Esta pieza muy fuerte puede detectar, lo veremos cuando entremos, que la muralla venía por aquí
Ya veréis en la zona de la discoteca Bereber, todas estas zonas aquí se nota un aspecto de fortín, de defensa de algo, mientras que hacia el norte se ve todo mucho más ligero. Estaríamos, por tanto, en unas construcciones. Aquí hay un viejo palacio desaparecido, pero aún podríamos restaurarlo. Ahí vemos el precioso jardín del Palacio de San Blas. Todo indicaría que por ahí pasa una vieja ciudad. Aquí tenemos este precioso palacio que espero que algún día se pueda restaurar. Y nos metemos ya en estas dos manzanas. ¿Veis? Fijaros aquí cómo esto aparece deformado, pero aquí aparecen líneas clarísimamente, líneas paralelas de esa ciudad que yo creo que existe aquí. Y que luego veréis, aquí está la discoteca Bereber, y por aquí tiene que andar nuestra vieja muralla. Este es un palacio maravilloso, fijaros qué portada tan fantástica. Este rincón extraño, una portada maravillosa con este juego de molduras, un palacio renacentista fantástico. Fijaros la exageración de qué español es esto, la exageración del portal y que deja casi reducido al mínimo gesto el hueco superior. Palacio emocionante. Palacio, ya sabéis que eran del Pantera, que decían, un gran vividor, ahora llamado también Palacio San Blas, que por desgracia lleva tiempo abandonado. Mirar la esquina fantástica. Siempre, muchas veces, hablábamos de que da la impresión que este palacio formase la esquina de esa gran ciudad que os estoy comentando. Tenemos este punto precioso y muchas veces pasa que en las ciudades españolas, bueno, y europeas, en donde estuvo el mundo romano, que después de la caída del Imperio Romano el mundo medieval va parcelando con parcelas muy pequeñitas, fomenta una calle en vez de la cuadrícula romana, que hay que decir que la cuadrícula romana funcionaba muy mal, porque eran todo cruces continuamente. La ciudad medieval funciona mucho mejor porque hay un eje principal. Y luego sucede en el Renacimiento que el Renacimiento compra parcelas medievales para hacer sus grandes palacios y sin saberlo muchas veces está reconstruyendo las villas romanas que hay debajo. Aquí, bueno, hay muchos restos romanos, continuamente aparecen restos de columnas, de molinos. Aquí tenemos ya la calle San Blas y esto ha sido muy transformado por las impresionantes bodegas. Han borrado la trama de la ciudad aquí y es verdad que dejaron enormes monumentos, pero nos borraron el carácter civil, el carácter popular de estos barrios. Esto lo vimos en la lección anterior. Ahí vemos la San Mateo como una gran fortaleza, este viejo palacio abandonado. Seguimos para que veáis un poquito, aquí estamos en esta rotonda. Como esto han borrado los restos de las construcciones que aquí había, no sabemos cómo era la trama aquí. Tenemos este punto de giro para los carruajes, seguimos hacia el fondo y llegamos a la muralla árabe. Aquí tenemos esta plaza y estos restos de torreones. ¿Es posible que esa ciudad romana llegase hasta aquí? Lo veremos. Da la impresión que es excesivamente larga este tramo, pero no lo sabemos porque no tenemos datos de cómo era todo esto antes. Tenemos esta preciosa torre. Da la impresión que esta torre no sigue la alineación de las bodegas, sino que parece seguir la trama, las líneas de la ciudad romana. Eso sería una prueba de que Roma llegó hasta aquí. Aquí llegaba a la muralla, pero no lo sabemos. ¿Veis? Esta es lo que os comentaba. Realmente esta línea para nada es paralela a las líneas de la ciudad romana, por lo cual siempre se ha deducido que esta era una línea ya hecha por el mundo árabe. La muralla romana, en todo caso, quizá habría venido aquí, y no creo que haya restos de una muralla aquí, aunque hay quien comenta que los restos en la puerta de Rota hay restos de una muralla que vendría en esta dirección. En ese caso, a lo mejor, yo siempre me empeño que la ciudad romana es cuadrada, pero hay ciudades romanas rectangulares, hexagonales incluso. Barcelona tenía los chaflanes matados. Es decir, que no hay por qué empeñarse en un esquema cuadrado. El cuadrado es el esquema ideal, perfecto para el mundo romano, pero a veces puede ser una ciudad rectangular o incluso una ciudad cuadrada que se ha ampliado. Bueno, aquí tenéis dibujado de nuevo mi versión de la ciudad romana, donde esta línea a veces se mueve. Esta siempre la mantengo detrás de la calle Francos y esta más o menos
Fijaros que coincide un poco con los límites del arroyo, aunque puede venir un poco más adentro. Lo veremos cuando estudiemos. Bueno, lo vimos en la lección anterior, ¿recordáis? Que veíamos las posibilidades de donde fuese la muralla. Bueno, pues vamos a seguir por la calle San Ildefonso. Esto realmente son verdaderos monumentos impresionantes. No vamos a meter en ellas porque nuestro trabajo trata sobre los palacios, pero es realmente apasionante averiguar cómo son estas bodegas. Vamos a seguir la calle San Ildefonso. Aquí, como os decía, si uno hace la trama, incluso este patio entraría dentro de la trama romana, pero pueden ser casualidades. Pensar que aquí las naves buscan una geometría muy perfecta, que fijaros que no acaba de coincidir con la calle San Ildefonso, hay un pequeño giro aquí, y luego aquí hay muchos restos, por ejemplo, el convento del Espíritu Santo, también hasta aquí. La trama de la ciudad romana puede seguirse en una zona muy amplia. También es posible que la ciudad romana fuera más pequeña en origen, que llegara hasta la Plaza Belén y no avanzara más, es decir, la zona que tenemos más restos clarísimos de esa trama, y que luego la propia Roma la ampliase, dado el éxito de la ciudad, con lo cual este pequeño templo de San Lucas habría sido un templo exterior a la muralla, igual que la Plaza Belén habría sido una plaza de mercado exterior a la muralla, y que luego Roma incorporó. Hay muchas posibilidades. Bien, bajemos por la calle San Ildefonso. Es una calle fantástica porque tenemos este enorme palacio y al lado las maravillosas bodegas. Es una pena que no esté la calle tratada con cariño, pero poco a poco todo llegará, porque es un carácter fascinante, una calle solitaria, emocionante. Sobre todo, no he traído fotos, pero claro, las maravillosas bodegas que hay aquí. Ahí estaba la capillita de San José, una iglesita, luego se llamó San Mateo Pequeño y aquí se hizo la misa mientras se restauraba San Mateo tras el terremoto de Lisboa. Fijaros, esto se ha comentado que son restos de columnas romanas y mirar la bellísima portada, la portada que parece americana. En el barroco jerezano hay influencias de la arquitectura hispana, de Hispanoamérica. Muy barroca, muy... Por eso a veces recuerda también la escultura de la India, porque es muy, muy barroca. Nos pasaba en Santiago y en San Miguel. Bueno, fijaros este maravilloso palacio impresionante que marca la esquina de estas calles, con sus torres, sus patios. Una pena, esperemos que algún día tenga un destino digno de él. Bueno, seguimos bajando San Ildefonso. Fijaos qué apasionante es estos caminos entre bodegas, que ya no quedan tantos en Jerez. Se ha derribado mucha bodega. Es verdad, hay quien dice que tanta bodega mata realmente la ciudad. Dicen que las bodegas realmente fue como ahora está pasando con los hoteles y los alojamientos turísticos, que expulsaron a la población. Las bodegas efectivamente expulsaron a la población. Era una economía nueva que llegaba a Jerez. Bueno, y aquí tenemos este punto donde acabamos nuestro recorrido hacia el sur, donde tenemos toda esta zona y donde empieza la calle Basurto. Aquí tenemos una casita de Aníbal González, el arquitecto que empezó la estación de ferrocarril, que hizo el Parque de España, la Plaza de España de Sevilla, un arquitecto regionalista, es una casa de los años 20, que quieren recuperar las esencias de la tradición española, pero que usan el ladrillo que en Jerez no era muy común. Aquí vemos ya el convento del Espíritu Santo, a lo lejos la catedral. Fijaros que aquí hay un desnivel muy fuerte que me ha llevado a veces a pensar si la ciudad romana acababa aquí, en uno de los dibujos que os he mostrado. Ya veis que aquí aparece un límite claramente topográfico, y a partir de aquí parece que cae la ciudad. Sin embargo, luego veremos cuando estudiemos este barrio cómo hay mucha trama que parece que va siguiendo paralela a las líneas que hemos marcado. Fijaros, ahí baja la calle Espíritu Santo hacia el arroyo. Esto lo veremos en otra lección. ¿Veis? Aquí hay un desnivel muy claro, como si aquí hubiera habido un límite. Puede ser que la primera ciudad romana fuera más pequeña
un campamento militar y que aquí tuviera un límite. Puede ser pensar que el mundo romano dura muchos siglos y evoluciona muchísimo. Aquí estamos en ese límite. Bien, y ahora vamos a volver hacia... Bueno, perdonad, sí, os quería mostrar esto. ¿Veis? Podía ser este el límite de una primitiva ciudad romana que aprovechase este desnivel. Todo ella entonces se mantendría más o menos en una cota muy horizontal. Puede ser. Fijaros que es la zona que mejor ha conservado la trama. Pero cuando uno ve estas calles de aquí y ve esas líneas que vuelven a aparecer, pues la hipótesis de que la ciudad fue más grande. Es decir, que por lo menos tuvo que ser probablemente así. Bueno, ahora volvemos al punto en que habíamos quedado antes. Vamos a entrar por esta calle para ver qué nos esconde la ciudad. Fijaros qué bonita esta esquina con la columna y giramos. Entonces, si la ciudad romana venía más hacia aquí, más al norte, pues estaríamos entrando ya en ella. Fijaros en esta calleja, que es una calleja típica de diagonal de ruptura de manzana romana. Y aquí llegamos a esta placita, vamos por la calle Cabezas. Dicen que se llamaba así porque aquí estaba la casa natal de Cabeza de Vaca, ese gran descubridor. Aquí tenemos la discoteca Bereber, luego lo veremos. Y aquí aparece esta otra placita. Fijaros qué extraño siempre estas calles a 90 grados que son muy poco naturales. Esto para mí no hay duda de que esconde una trama de ciudad romana. Hay quien dice que, bueno, no ha habido tantos hallazgos. Bueno, ha habido cientos de hallazgos romanos en Jerez. Dicen que no se han encontrado estructuras fundamentales. Bueno, habría que ver. Yo siempre que he visto excavaciones he visto una trama cuadrada, ortogonal, perfecta en la ciudad. Que no sean muros romanos, que sean muros árabes, perfectamente, pero pueden estar situados sobre cimientos romanos. Este es el colegio de las Salesianas y fijaros que vamos siguiendo. Ahí vemos al fondo ese límite de la ciudad. Estamos aquí y ese es el límite que os comentaba, en qué momento, por dónde iría el límite. Si vendría por aquí dentro de esta manzana, avanzaría más allá de la calle San Blas, o si vendría por aquí en el límite del Palacio San Blas. Como veis, hay muchos restos, este otro gran palacio, hay muchos restos que indicarían una línea clara horizontal. Límites de parcelas que irían hasta la Plaza San Juan, donde giraría hacia el sur, o aquí un poquito más afuera de San Ildefonso, donde estarían los límites de la ciudad. Ya veis que esto es apasionante y muy, muy complejo a la vez. Aquí tenemos ese espacio que hemos... Fijaros, estas calles, esto es imposible que nazca de manera natural. Aquí hay una trama muy, muy clara. Ahí tenemos este gran palacio. Fijaros que esta es la bodega de ese gran palacio, que se cree que es la bodega más antigua de Jerez. La primitiva bodega, la primera bodega de Jerez, una gran bóveda. Y aquí tenemos esa callejita que sigue nuestros ejes. Ahí la tenemos, hacia lo que luego veremos, esa placita. Bien, y ahora nos vamos a meter por la calle Basurto. Es decir, hemos llegado hasta aquí. Es decir, como veis, estamos rodeando esta gran manzana. Bajábamos por la San Ildefonso y llegábamos aquí. Nos metemos por Basurto y vemos un primer gran palacio maravilloso con una portada fantástica, apenas que ha sido reformado y ya pues no tiene su patio, no tiene elementos. Fijaros la portada preciosa. Y bueno, esta es una arquitectura un poco años 50, el grosor de los muros. Bueno, tiene una cierta elegancia, ya lo veis con estos elementos que lo flanquean, pero la pena es que ha desaparecido en el interior los elementos auténticos. Aquí tenemos esta placita. Fijaros también esta plaza, qué extraña es. Una plaza cuadrada. Puede responder a algún derribo, pero todo esto está indicando una trama cuadrada, de cuadrados, ortogonal. Ortogonal se dice cuando las líneas van a 90 grados. Y tenemos este curioso elemento
tan bonito. Y bueno, aquí tenemos otra calleja también que va bajando hacia el sur y otra que nos sigue también. Fijaros, todas en la misma paralelas. Seguimos por la Plaza Basurto y llegamos ante el gran palacio de todo este barrio. Es este impresionante palacio de el Palacio de Campo Real. Ya en la esquina y ya es uno de los palacios más impresionantes de Jerez. En un barrio donde hay mucho palacio abandonado, pues tenemos la suerte de encontrar un palacio habitado, en uso, cuidado y que además arrastra mucha actividad. Y es privado, eso es lo bueno. No hace falta que lo público lo ocupe todo. Aquí tenemos el Palacio Dávila, otro palacio fantástico. Este, así como el anterior es neoclásico, que tiene patios renacentistas, este es un palacio renacentista. Siempre el Renacimiento valora la esquina, siempre busca separarse, busca cubos exentos, crea velenas para separarse de las casas medievales, crea cuadrados, crea cubos, por eso muchas veces, sin saberlo, hace reconstruir villas romanas que están debajo en los cimientos. Fijaros qué portada tan fantástica. Es ya casi 1600. Tenemos la placa que da las gracias a La Salle, los hermanos de La Salle. Y fijaros qué pieza tan fantástica, qué cubo perfecto renacentista, muy diferente a este otro palacio más neoclásico, una escala mayor. Mirad qué fantástica portada. Y aquí tenemos cómo era. Fijaros qué pena, estos balcones, esta rejería. No entiendo por qué cuando se rehabilita un palacio hay que destruir todo. Tenemos también los comentarios sobre la destrucción interior del palacio. Enfrente tenemos restos de otra gran portada y esas calles, la calle Salvador, que el coche no se pudo meter, pero que sigue esos caminos hacia el sur. Y aquí tenemos la placita. Fijaros para que veáis este pobre palacio que ha perdido su carácter interior, y aquí tenemos este maravilloso, que se ve que probablemente eran dos palacios que un propietario los unificó. Ahí teníamos el otro que decía que ya había sido reformado. Aquí los grandes jardines del palacio. Es un palacio restaurado por Vargas, ese extraordinario arquitecto que hizo la Pescadería Vieja, que hizo ese palacio derruido que está en el Alcázar, que mira hacia San Agustín, unos huecos maravillosos. Era un hombre de una arquitectura fantástica. Mirar, siempre marca estos torreones que se marcan en la esquina, recordando los viejos palacios romanos del campo con 4 torreones. Mirarlas. Era un arquitecto extraordinario, Vargas. Fijaros cómo ha unificado también los huecos en el elemento vertical, luego en el elemento horizontal. Bueno, la talla del friso, todo es una preciosidad. Hay muy pocas ciudades españolas tienen palacios de esta categoría y sobre todo de este siglo, porque hay mucho palacio del Renacimiento en España, del manierismo, pero palacios neoclásicos no hay tantos en España. Jerez está plagado, porque todos los palacios isabelinos que estamos viendo son realmente neoclásicos. Les llamamos románticos, es un romanticismo muy neoclásico. Bueno, fijaros que es una obra maestra. Y mirar, bueno, el patio es muy anterior, es renacentista. Tenemos fotografías y bueno, los salones. ¿Cómo serán los salones? Estos palacios siempre eran espacios sucesivos, con puertas que permitían que todo a lo largo de toda la fachada del palacio uno pudiera ir viendo los espacios con la luz que está entrando. Maravilloso. Seguimos, fijaros el otro torreón de esquina que aparece con este refuerzo simbólico de la mampostería, de la sillería almohadillada. Y vamos bajando, meramente alto, otro palacio, el pobre abandonado, y llegamos a la Plaza Belén, que la veremos en otra lección. Fijaros el vacío enorme que es esta plaza. Yo creo que hay que volver a reconstruir el convento de Belén, que sea para viviendas. Hay que volver a macizar esta plaza y devolverle sus dimensiones originales,
porque no tiene ningún sentido. Y bueno, esperemos que todo esto acabe volviendo a tener la escala que debe tener. Y seguimos. Ahora vamos a seguir donde nos habíamos quedado antes, que era en la calle Cabezas. Fijaros, donde el colegio de las Salesianas, y pasamos al lado de la discoteca Benavente, que tiene un patio precioso. Hay quien dice que quizá pueda ser este el patio de Cabeza de Vaca, de la casa original de Cabeza de Vaca, gran explorador de América. Mirad qué estupendo ha quedado. Y fijaros la de enigmas que debe tener, mis dudas de si por aquí va o no va la muralla romana. Bueno, es fascinante los restos que hay aquí. Y seguimos girando. Este es el otro típico giro en diagonal. Cuando una ciudad romana es destruida, las diagonales van rompiendo los cuadrados, como os he contado, porque atraviesan por los patios, porque hay menos escombro en los patios. Y giramos. Ahí vemos qué pena, a estas alturas excesiva, le está sobrando un piso a ese colegio. Es una pena. Y bueno, vamos acercándonos a Plaza Belén. Aquí tenemos una casa más digna y nos van acompañando ya hacia la Plaza de Belén. Y aquí aparece otra de las calles que la vamos a ver también. Llegamos a la Placita Belén, donde analizaremos qué le pasa a esta plaza que parece la pobre un poco desabrida. Tenemos este frente muy digno, el otro frente también es digno, aunque está menos vital. Y ahora fijaros que en esta plaza vuelven a aparecer estas líneas paralelas y perpendiculares, continuamente aparecen. Entonces vamos a entrar por aquí para que veáis, recordar, lo vimos en otra lección, estos misteriosos ejes que iban atravesando la ciudad. Nos metíamos por aquí, solo para que recordéis. Un corte, una calle estrecha y esto. Como veis, la muralla romana en su momento dije que probablemente venía por aquí. A partir de aquí ya escapa la ciudad más libre hacia el norte. ¿Veis? Esta línea que iría a parar al Palacio San Blas o un poco más adelante por mitad de este bloque coincidiendo con este palacio que vamos a ver enseguida. ¿Veis? Estas dudas de qué línea puede ir el límite. Pero creo que aquí ya no. Fijaros que aquí ya todas las alineaciones parece que no, pero hay un giro. A partir de aquí hay siempre un giro en las calles. Es decir, ya se ha roto la alineación. Es natural que al construir pegado a una ciudad romana, pues la gente seguía sus calles, pero ya no tenían la traza antigua y por eso nuevamente se inclinaban un poco, giraban. Aquí tenemos la esquina ya en la Plaza Belén, un gran portalón, una casita y luego nuevas casas que se han reformado. La iglesita restaurada ya y estas casas, algunas ya son apartamentos turísticos, cofradías. Fijaros la esquina de la iglesita, la vamos a recorrer un poco. Mirad una columna romana ahí también, para que luego digan que Jerez, dicen que si traían las columnas de asta. Me parece un poco absurdo. No sé, no querer asumir lo que claramente el urbanismo nos está contando. Fijaros este punto de refuerzo. Pienso si aquí estaba esa torre que a veces se ve en los grabados. Pienso también si aquí estaba el alminar de la mezquita, pero está claro que aquí había un elemento de refuerzo de la construcción que había aquí. Igualmente también ahí podría haber otra torre, pero este es como mucho más fuerte, lo veremos enseguida. ¿Veis? Hubo aquí una torre, se preveía aquí una torre añadida a la mezquita, añadida a las naves. Ahí vemos esta actuación que fue nueva. Bueno, aquí vemos, esta es probablemente la altura original. Tengo que decir que para San Lucas he leído a Fernando López Vargas, que tiene artículos fantásticos sobre San Lucas en sus artículos sobre la literatura cristiana medieval de Jerez. Mirad qué bonito, lo mismo que vimos en San Dionisio, como la portada medieval tras la Reconquista tienen estos hastiales procedentes un poco del norte de la arquitectura gótica. Ahí tenemos este Manzana, que es toda ella una construcción nueva. La pena es que tiene mucha vivienda interior. Y aquí vemos este conjunto que, fijaros,
Normalmente no teníamos muchas casas adosadas a las iglesias. Aquí en San Lucas sí. Bueno, y hay que decir que Jerez es una ciudad única porque tiene las iglesias de los evangelistas. No lo he visto en ninguna ciudad. Fijaros que tenemos San Juan, que normalmente San Juan es San Juan Bautista. En Jerez es San Juan Evangelista, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Es precioso, una ciudad que tiene los 4 evangelistas en sus iglesias principales en el corazón de la ciudad. Ahí tenemos cómo se adosa todo ese conjunto y forma una manzana, y nos meteríamos por aquí para llegar ya a lo que ya será otra lección. Aquí tenemos ánimas de San Lucas, que llega a este borde, que lo vimos en otra lección antigua, donde teníamos otro límite, ya muy cerca de la plaza de San Juan. Y ahí teníamos ese precioso palacio, ahora ha cambiado ya de color, maravilloso palacio, que es el que comento a veces que quizá ahí esté el pretorio romano. Las leyendas dicen que este palacio tenía fosos, tenía murallas, y sería un punto muy bueno para tener el pretorio. Aquí vemos un poco lo que había aquí. Estaba el gran palacio y luego todas estas construcciones que aquí las vemos, que bueno, han sido derribadas, ya lo veis. Y se ha construido esto. La pena es que tiene toda esta vivienda interior. En fin. Y bueno, volvemos a Placita San Lucas, con este frente, estas casitas y las salesianas, que arrastran el gran colegio que hemos visto por detrás. Fijaros, otra plaza cuadrada. Esto es imposible que nazca ni en la ciudad árabe ni en la ciudad medieval normal. Una plaza cuadrada, la sucesión de tantas plazas cuadradas. Bueno, diréis que me estoy poniendo un poco pesado con la idea de la trama que subyace, pero es que es muy importante, porque este es el cuadrante más perfecto que vamos a encontrar. Aquí nos vamos hacia esa y bajaríamos a la Plaza Belén. Lo dejamos para otra charla. Bueno, vuelvo a San Lucas porque estoy intrigado qué le pasa a esta placita para que no sea una plaza de las más bonitas de Jerez. Ahí tenemos este frente que está un poco deslavazado, ya lo veis, quizá le está fallando eso. Las construcciones nuevas, bueno, no aportan mucho, esas que hemos visto nuevas, y la clave suele estar en los grandes palacios para que salven un espacio de una plaza. Y esta tenemos la preciosa iglesia, con lo cual tiene todas las condiciones para mejorar. Tenemos la puerta, esto también es fantástico, todo este rincón, con esa portada palaciega también. No sé, quizá es este tipo de urbanización, la falta de arbolado, pero bueno, no lo sabemos. Aquí tenemos las arquerías que hemos buscado siempre por Jerez, y ahí tenemos la placita. Quería mostraros con otras fotos antiguas del año 11, con los árboles en flor, para que veáis las posibilidades que puede tener esta placita. Es verdad que el desnivel no ayuda mucho, pero fijaros que tenemos el zócalo, la iglesia sobre un zócalo, como los templos romanos, exactamente igual. Por eso a veces pienso que aquí debajo hay un templo romano, un santuario romano. Ahí tenemos placita. Entonces está fallando quizá esta frontera entre tráfico y peatonal, el poco orden que hay en los árboles. No sé si los árboles tendrían que estar aquí. Ya veis que algo, quizá es la posición de los árboles, la que parte la plaza en 2 espacios. No sé, pero es una plaza que merece la pena aún ser reconsiderada. Aquí tenemos la iglesia ya restaurada. Fijaros que ese hueco da la impresión que ahí había un tercer hueco, así como aquí quedan restos del hastial que separaba la portada de la nave. Aquí da la impresión que hubo un campanario de 3 huecos y que luego se cegó porque se amplió. O sea que primero habría sido un campanario, probablemente así también, con cubierta, líneas inclinadas, muy parecido a una repetición de esta línea, y que luego se creó esta semitorre. Fijaros ahí esto, enigmática, esa esquina como preparada para una torre. Ahí vemos las fotos antiguas. Fijaros qué secuencia tan preciosa asomando ahí San Juan. Entonces, esto lo tenemos que resolver mejor. Bueno, y aquí tenemos ya, vamos a acabar ya con San Lucas, a los que la cubierta muy parecida a San Dionisio,
que ocultaban realmente cubiertas de madera. Eran cubiertas con dos líneas de apoyos sobre arcos y luego las vigas de madera, como pasa en San Dionisio. Pero hubo una reforma barroca que transformó todo en bóvedas de escayola, y antes había habido unas reformas góticas que quitaron las maderas y colocaron las bóvedas. Y fijaros qué bonita la planta. Es una planta preciosa donde, al ser tan cuadrada, indica claramente que está colocada sobre una mezquita. Siempre que veáis una iglesia de planta cuadrada es que está sobre una mezquita. La mezquita no estaba orientada como las iglesias cristianas hacia el este, aunque este no es un este perfecto, sino que tenían orientadas hacia el sur-sureste. Es decir, que el nicho, el mihrab, el punto sagrado que marca la dirección de la Meca, estaría por aquí. A veces pienso si estos arcos que a veces tenemos en estas iglesias no son la entrada al mihrab. Al igual que esta cupulita, que es una cuba, una cúpula árabe, pero que puede ser mudéjar, pero a veces pienso si forma parte también de la vieja mezquita. Nos asombraría pensar cómo se van conservando las cosas. Igual que este refuerzo de la torre, fijaros, pienso si sería el alminar de la mezquita. Si la mezquita tenía aquí el mihrab, la entrada de la mezquita estaría probablemente por aquí. Pensar que siempre había unas naves y había un patio también de abluciones. Esta es muy pequeñita, entonces el patio podía estar aquí, o ser solo este espacio, o que la mezquita fuera muy pequeñita, solo una nave. Pero mi hipótesis es que probablemente aquí basta ver la alineación que no sigue, fijaros, este es el norte, o sea que es una alineación rarísima, no es una alineación ni de iglesia cristiana ni de mezquita, y yo sospecho que quizás si esto hubo un santuario, como parece indicarlo el plinto, la plataforma, sería un santuario romano que lo que hacía era orientarse según las líneas de la ciudad romana, que eran estas. Luego, ese santuario sería cristianizado por el mundo paleocristiano y pudo o bien mantener esa dirección, como pasaba en muchas basílicas romanas que eran transformadas en iglesias cristianas, o bien, si tenían más medios, los cristianos tenían que orientar hacia el este, hacia el sol naciente. Yo creo que aquí seguirían las líneas del templo romano. Luego llega el mundo árabe y ese ya gira y busca el sureste, que es la dirección de la Meca, con el mihrab que estaría aquí. ¿Dónde estaría el alminar? Muy probablemente aquí, pero también es muy posible que estuviera aquí, en una de las esquinas. Aquí dibujo también esa cuba, que es una cúpula que en principio es cristiana, pero pienso, bueno, y si hubiera habido una cupulita en las mezquitas. Solía haber una cúpula delante de mihrab en las mezquitas más importantes. Una pequeña cupulita que marcaba un poco el eje principal de la mezquita, porque la mezquita no tenía ejes, era un espacio indiferenciado. El eje sí que marcaba el mihrab, pero un eje señalado muy tenuemente. Y luego ya llegaría el mundo cristiano y aprovechó los muros de la mezquita para hacer una iglesita orientada no en la dirección de la Meca, sino lo más parecido al este, en este caso fue un nordeste, con sus 3 naves con cubiertas de madera como San Dionisio. Recordar que en San Marcos la nave era anchísima, pero para eso los arcos tendrían que haber venido en esta otra dirección y habría grandes machones, como pasaba en San Mateo, que era muy ancha, pero había grandes machones. En este caso no encontramos esos estribos. Y bueno, perdonad, esto era sin más que hubiese habido una torre en este punto de refuerzo, donde se ve que siempre se dudó entre hacer una gran torre. Este es el refuerzo que tiene esa gran puerta abocinada, típica del mundo medieval. Bueno, y ahí tenemos estas maravillosas fotos. Fijaros que aquí no hay árboles, pero no hay ese desnivel entre peatón y fijaros qué bonito es este espacio. Es fascinante. Yo creo que hay que recuperar la pureza de este espacio donde la iglesita era el elemento primordial. Fijaros qué bonito, cómo hubiera sido como San Dionisio, este enorme hastial, pero empezaron a reforzar todo esto queriendo hacer como una torre, como un campanario, y bueno, al final creó
esta secuencia de torre. Ahí tenemos esa capillita, que perfectamente podría haber sido el alminar de la mezquita, pero también tenemos esta torreón de esquina. Bueno, es apasionante la historia de estas iglesitas. Pero sobre todo, fijaros qué espacio tan bonito. Ahí ya tenemos el desnivel realizado, que yo creo que esto es lo que dañó a la plaza de San Lucas. Otra fotografía, ahí se ve un poquito mejor. Yo creo que ahí había un tercer hueco y esto era un campanario que luego se transformó en una semitorre, porque nunca acabó de ser aparentemente una torre. Aquí es donde se cree que esta marcaba donde llegaban las vigas de madera de la primitiva altura, luego transformada. Aquí tenemos esta fotografía de esa puerta y bueno, fotos que os he traído para ver cómo todo esto era de piedra. Se podría haber dejado en la restauración la nave de piedra. Los arquitectos han preferido marcarla en blanco para contrastar con la torre. Ya se ve que esto era como una especie de campanario que luego se transformó en un campanario más alto y siempre es la duda de atreverse o no a transformarlo en una torre. Al final se quedó a medias. Pero veis, aquí da la impresión en estos refuerzos que esto era un campanario de lados inclinados, separado de la nave, del final de la nave. Es una solución curiosa. Bueno, aquí tenemos ya restaurado. Veis, ya tenemos los óculos abiertos por el mundo del barroco en la nave. Supongo que el mundo del barroco. Puede que sean también medievales. El reloj de sol. Bueno, San Lucas. Uno la ve como demasiado limpia, ¿verdad? Da la impresión. Y ahí tenemos lo que os decía de ese hueco y del nuevo campanario. Y aquí, bueno, fotos de los arquitectos que muestran cómo han ido transformando. ¿Veis? Todo esto era un muro de piedra que podía haberse dejado, pero han preferido destacar la piedra de la torre. Aquí tenemos el precioso San Lucas. Ya sabéis que San Marcos es un león, San Juan un águila y San Lucas un toro. Y aquí tenemos ese lateral tan interesante, que es muy difícil de ver, en que se ve, fijaos, la altura que coge y dónde estaría la altura original de las primitivas naves. Ahí vemos también esta mezcla de campanario y torre, que no llegó a ser torre, pero quizá cuando hacen este arco estaban preparándolo todo para hacer una torre que quizá la tuvo. Aquí vemos la altura quizá original, luego elevada, y aquí vemos fotos antiguas, muchos elementos que se han perdido, por desgracia. Y aquí ya la iglesita. Estos son los arcos importantísimos, que recuerdan a los arcos de San Dionisio. Si esta actuación hubiera sido en los años 60, probablemente habríamos recuperado un San Dionisio con sus cubiertas de madera, habríamos quitado todas las escayolas, todas las bóvedas de escayola, de yeso, y habríamos recuperado un San Dionisio. Pero bueno, la restauración llegó más tarde y ya no nos atrevemos a hacer esas cosas. Y eso que aquí tenemos la bóveda preciosa del ábside y luego la curiosa bóveda que, según los autores, están hechas en el mundo barroco, pero repitiendo bóvedas góticas. Claro, es que interesantísima es esta iglesita con tantas fases, con tantos. Esta es la cuba que digo, la cúpula, es la típica cúpula árabe, pero que aquí podría haber sido hecha por alarifes cristianos o incluso barrocos, pero que a veces pienso, bueno, ¿y si fuese la original? Y quien dice, no, no es posible, porque aquí tenemos los arcos y el muro. Bueno, ahí tenemos tapada la Virgen de Guadalupe con el Cristo. Y bueno, ya hemos acabado y entonces en este recorrido había grandes palacios, pero menos que en otras lecturas. Teníamos 1.298 palacios, más 11 que se añaden. Estamos en 1.309 palacios en este recorrido por Jerez. En la siguiente charla nos introduciremos ya en la zona de San Juan Evangelista. Muchas gracias.